Y como lo habíamos anticipado, vamos a hablar con alguien que tiene una mirada estratégica y directa sobre lo que ocurre en Medio Oriente y su experiencia como embajador en Estados Unidos, China y Brasil le da un enfoque global muy valioso. Está con nosotros en línea Diego Guelar. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Matías Urtac, mi nombre, junto a Javier Pensic, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, para comenzar tu análisis de cómo está la situación actual en el conflicto en Medio Oriente. Mira, lo que está es literalmente en un cese el fuego. ¿Qué es un cese el fuego? Es una tregua. Como toda tregua, que no es una paz, es que ambas partes le han pegado a la otra, han acusado recibo y necesitan un tiempo para recomponerse. Esto es lo que significa un cese el fuego. No es una concesión de uno hacia el otro, sino una necesidad de ambos. Porque si uno pide el cese el fuego y el otro siente que es ganador, aumenta el fuego, hace todo lo contrario. Un cese el fuego es, señores, a los dos nos ha dolido lo que el otro le pegó, recompongamos la situación. Entonces estamos en ese impas, muy difícil de prever. Si uno dice hay condiciones de paz, yo creo que no. Yo creo que ha habido necesidad de ambas partes y una presión muy grande y muy eficaz del presidente Trump, que además al otro día se encontraba con sus aliados en Países Bajos de la OTAN y quería llevar el triunfo de decir logré la paz. Él por supuesto exagera todo. Sabemos que Trump tiene dos canales de comunicación, o miente o exagera, ¿no? Y esas son las dos formas como se comunica con el mundo. Entonces, en este caso, dijo, se terminó la guerra de los 12 días, le puso nombre, se terminó, soy el constructor, ya soy el Premio Nobel de la Paz. Esto no es así. Ahora, perdón, estamos Diego, en ese que lo, paz que y lo, veremos qué pasa. perdón, Diego, que lo interrumpa, ¿qué tal? Sí, sí. Javier Pensic le habla. Es correctísimo lo que usted expresa, pero hay un punto. Trump no puede decir desde un punto de vista de neutralidad, porque Estados Unidos participó y por primera vez desde No, 1979. neutralidad de ninguna manera. Está bien. Claro. O sea, no hay ninguna forma que Estados Unidos participó decididamente desde el día 1, porque el primer ataque de Israel fue preparar el control aéreo, de eliminar el control aéreo, del espacio aéreo de Irán, para que puedan entrar los aviones que hacían el ataque número 2, ¿no? O sea, de eso no hay ninguna duda. Acá, neutral nunca hay nadie, ¿no? Claro, claro. Hay que tomarlo siempre, en este caso no hay ninguna duda que no hay neutralidad. Ahora, Estados Unidos tiene muchos intereses con el mundo árabe y con empresas de primer nivel muy expuestas en el mundo árabe. Entonces, no es que sea neutral, pero no es un incondicional de Israel. Eso Sí. hay que entenderlo, porque mucha gente, a veces del antisemitismo, creen que existe una incondicionalidad, que Israel es una colonia norteamericana. No, eso no es cierto. Hay un compromiso muy importante con Israel, pero hay compromisos igual de importantes de Estados Unidos con el mundo árabe. ¿Qué peso sigue teniendo el petróleo en las decisiones geopolíticas sobre Medio Oriente? Es el eje, está siempre adentro. No hay tema en Medio Oriente que no esté marcado por el tema petrolero, sin lugar a duda, porque además es eje de aprovisionamiento para el mundo. Curiosamente, el que menos depende del petróleo de Medio Oriente es Estados Unidos, que ha logrado hoy autoabastecimiento. Pero las empresas americanas tienen un nivel de instalación que aprovisionan al mundo desde el Golfo Pérsico. La idea, esto de que Irán podía cerrar el estrecho de Hormuz, bueno, si hace eso, le declara la guerra a China, a Estados Unidos, a todos, porque el petróleo del Golfo Pérsico va a Europa, va a China, entonces sería, o sea, es una región donde el petróleo es como la vara de todos los temas. Diego, ¿cómo quedaron las dos partes en conflicto internamente? Es decir, ¿cómo queda el ayatolá, los mandos militares en Irán por un lado, y cómo queda Benjamín Netanyahu por otro?
Bueno, esto es difícil de medir si uno no está muy metido en el tema, ¿no? Ustedes vieron que siempre los especialistas tienen la tendencia, los más chantas especialmente, a hablar como en representación de las partes y arrogarse un conocimiento que es muy difícil de tener. Es decir, cómo quedan en este momento ambas partes, la más desgastada, la verdad, el propio Netanyahu, que viene arrastrando más del 70% de opinión pública en contra, y varias causas penales. O sea, donde cese la guerra en serio, hablo de la guerra no solo con Irán, sino el frente de Gaza, el frente del norte en el Líbano, con Hezbollah, etcétera, cae Netanyahu y va preso. O sea, su situación depende mucho del estado de guerra. En el caso de Irán hay un control teocrático diferente, porque la diferencia es que en Israel hay una democracia con más de 40 partidos, un sistema parlamentario, hay democracia en Israel. En el caso de Irán es una dictadura teocrática muy severa, con un control religioso extremista, y por lo tanto yo creo que siempre es más delicada la situación del lado israelí, o más frágil, producto de la democracia. No es que la democracia sea un sistema frágil, pero es un sistema complejo, donde hay muchos actores. Está la prensa, la independencia de poderes, hay un juego de instituciones más complejo. En el caso de Irán es la voluntad religiosa fanática, entonces siempre es más controlable, salvo que entre en una crisis que hoy no se percibe. O sea que el régimen de los ayatolás, que rige desde 1979, 85 años, no aparece como que tenga un nivel de debilidad, y como ha sido agredido, o sea, no hay prensa libre y propaganda. Por supuesto, las dos tesis internas en Irán son la agresión sionista, la agresión americana y de Israel, y que además ellos ganaron. Sí, sí, hoy se habla de una purga ahí interna, ¿no? Porque esto no pudo haber pasado sin que el Mossad tenga algunos datos, sobre todo el asesinato de algunos líderes militares puntuales, ¿no? Se habla de una purga y demás. Esto se maneja con muy poca transparencia. Cualquiera que pueda anunciar estas cosas, yo creo que está siendo muy aventurado, tirar esas cosas. Entiendo. Estas cosas por vías internas. En el caso de Israel sí, porque está todo en los diarios. Entonces hay plena vigencia de democracia, la debilidad de Netanyahu existe, es conocida, las causas sobre Netanyahu son claras, los cuestionamientos a Netanyahu son claros. En el caso de Irán es todo oculto, todo secreto, amparado en un sistema muy autoritario. Estamos hablando con Diego Guelar, diplomático argentino, ex embajador de Estados Unidos, en China y Brasil. Diego, le quiero consultar por la posición... Quiero agregarle Sí. un dato a todo esto. Argentina, Sí. incluyéndome, no somos neutrales, porque Irán Claro. a nosotros nos declaró la guerra hace 30 por ahí. años. Y nos metió Por dos esa era la bombazos. pregunta, sí, por ese por lado. ahí venía la pregunta, por la posición internacional de Argentina, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos como el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. ¿Cree que Argentina está en riesgo? No, Argentina está metida en el conflicto de hace 30 años. Por eso, al margen de las, yo diría, sobreactuaciones del presidente Milei, Uh-huh. el tema es mucho más profundo. Yo estoy en este momento parado enfrente de lo que es la Plaza Israel, donde estaba el edificio de la Embajada israelí, que fue destruido en 1992 y después en 1994 la destrucción salvaje y criminal del AMIA, el edificio de la comunidad judío-argentina. Entonces, efectivamente, con Irán, al margen del estilo del presidente actual y cualquier otro estilo, Argentina es aliada y amiga de Israel desde hace 76 años, y desde hace 30 tenemos, por voluntad de Irán expresa, nosotros nunca le declaramos la guerra a Irán, pero Irán nos la declaró y en forma brutal a la Argentina. Entonces no existe de ninguna forma neutralidad por parte de Argentina.
Por último, Diego, y agradeciéndole muchísimo la nota, usted mencionó un personaje en estos momentos muy importante que es Donald Trump. Y en Estados Unidos hay todo un debate sobre lo que ha pasado hoy, donde la Corte Suprema de Estados Unidos ha limitado el poder de los jueces para desafiar a las medidas de Trump en el tema de ciudadanía por nacimiento. No sé si está al tanto de esto, pero realmente llama mucho la atención, la posición de la Corte, ¿no? Mire, yo estudié en Estados Unidos y fui 2 veces embajador en Estados Unidos, sigo cotidianamente el tema Estados Unidos. Hoy el debate dentro de la sociedad americana es enorme. Hay lo que nosotros llamamos grieta, pero por 1000 en Estados Unidos, y realmente es muy grave esa grieta dentro de la sociedad americana, y hay una cantidad hoy de causas ante los jueces federales y la propia Corte Suprema, planteando la inconstitucionalidad de muchas de las decisiones del presidente Trump, que planteamos un claro desprecio hacia la Constitución, las instituciones, una cosa muy de moda en el mundo en este momento, pero que en Estados Unidos tiene hoy un voltaje altísimo. El conflicto que hay en el estado de California entre el gobernador Newsom de California y el propio Trump. Ahora la elección en una interna central, que es la interna del Partido Demócrata para la elección del gobernador de Nueva York, donde gana alguien de origen árabe y con ideas abiertamente se define como un socialista. Entonces, esto está en un voltaje de conflictividad muy elevado. Bueno, esperemos que, no sé si a corto, mediano, largo plazo las cosas se vayan encauzando hacia la paz, ¿no? Diego, le agradecemos muchísimo estos minutos con Hora 15, ha sido usted muy amable. A ustedes a disposición y buen fin de semana. Igualmente para usted. Hablamos con Diego Guelar, diplomático argentino, ex embajador 2 veces en los Estados Unidos, China y Brasil. Pasó aquí por Hora 15.